Buenas tardes a todos. Empecemos con una palabra de oración. José, ¿puedes orar por nosotros? Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de orar. Gracias por nuestros hermanos, por el pastor, por este tiempo. Papá Dios, te pedimos que bendiga esta clase, Señor. Te pedimos que le des sabiduría al pastor para esta clase. Te pedimos, Padre, que nos den entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, también que nos ayude a poner en práctica, Padre, lo que aprendamos el día de hoy. Muchas gracias. Bendiga este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. Bueno, hasta ahora aprendimos sobre la autoexistencia de Dios. El segundo atributo que terminamos la vez pasada fue la santidad de Dios. Y esta tarde, no borré eso. Esta tarde vamos a estudiar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Lo voy a escribir aquí. Si están tomando notas. No sé. Bueno, la justicia de Dios, este es el tercer atributo que vamos a estudiar. Y vamos a empezar muy simplemente diciendo que la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo. En Salmo 11, versículo 7, Salmo 11, 7, el salmista dice, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Decir que Dios es justo es decir que Dios hace lo correcto. Es decir que Dios hace lo bueno. Él hace lo justo y lo opuesto a eso es decir que no hace lo injusto, no hace lo malo. Nunca hace lo incorrecto. Y es más, Dios no puede hacer nada más de lo que sea justo. Eso es muy importante de entender. Dios no puede hacer nada que sea injusto. Es imposible para Dios. O sea, ¿sabían ustedes que hay cosas que ni siquiera Dios puede hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Alguien tiene un ejemplo? No, claro que puede. Cuando le da cáncer. Ya puede sanar Él. Sí, sana. Pero la puede prevenir, pero también puede dejar que uno muera. Pero si quiere, él pudiera sanar. Y lo hace todavía, por oración. No lo hace por hombres que tienen el don de sanar, pero en el libro de Santiago, capítulo 5, dice Santiago que si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ¿no? Así que no, si Dios puede prevenir eso. Yo pienso que algo que no podría hacer Dios sería algo que no esté como algo que ya haya escrito. Como, por ejemplo, si ya dijo algo, no puede quitarlo porque ya se estaría arrepintiendo, ¿no? Sí, exactamente. Dios no puede cambiar. ¿Ok? Dios no puede cambiar. Ya te llamo. Te quiero dar este versículo primero. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Dios dice, yo el Señor no cambio. El Señor no cambia. Y Santiago 1, versículo 17 dice esto. Santiago 1, 17. Toda buena dávida y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, y esta es la clave, en quien no hay cambio ni sombra de variación.
¿no? Si estás afuera en un día de sol y te moves, se mueve la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaste tu cuerpo, no te moviste. Decir que Dios no tiene sombra de variación es decir que Dios no, es inmovible, no cambia, no puede dejar de ser Dios, ¿no? Sí, Carlos. Digo que dice que Jesús no es hijo de hombre para que nunca ni hijo de hombre para que está así. Sí, claro. Es lo que está escrito, él dijo lo que está escrito, escrito está, ¿no? Sí, claro. Esta es la segunda que te iba a dar. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir. En Números 23, 19, el libro de Números 23, 19, dice esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo cumplirá. Yo tengo ahí una cosa. Sí. Bueno, viene, según yo, sí viene en el caso. Ya de los hijos de Eli, ¿no se vieron? Ajá. Que les prometió, bueno, le prometió a Eli que él y su descendencia, todo este asunto. Entonces, que ya ve que después se mueren y luego ya corta como que, como la bendición que se supone que iban a tener Eli y su descendencia. Y luego pone a este, ¿cómo se llama? Al que le hablaba. Samuel. Samuel. Entonces ahí yo tengo duda. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no. Sí, los hijos de Elí, hablé sobre ellos actualmente este domingo en mi sermón. Eran hombres inmorales, eran hombres adúlteros y Dios los quiso matar, dice. 1 Samuel 2:25. Los quiso poner en la muerte. Y por eso no le escucharon la palabra de su padre, que arrepientan. Dice, no arrepintieron porque Dios quiso matarlos por lo que hicieron, ¿no? Es algo profundo entender eso, que a veces hay ocasiones en las cuales Dios te quiere matar. Y eso es justo. Vamos a ver eso. Pero, ¿a dónde tenés un versículo a donde dice eso? ¿Por qué no lo encontrás y después más tarde lo vemos? Bueno, sí, pero búscalo. Siempre he tenido como esa duda y se la he comentado a mi esposo, y es que, digo yo, pues se supone que él le dijo que su descendencia iba, Sí, pues sí, o sea, que iba a sí, ser bendecida y así, o sea, como después sí, los hijos ya no le hicieron caso y luego los mató. sí. Hay que entender, no sé si este es el caso, tengo que ver qué versículo tenés en mente, pero hay casos en cuales una bendición es condicional. Si me obedeces, vas a ser bendecido. Si no me obedeces, vas a ser maldecido. Sí, es lo que yo le Entonces, no es que Dios cambie, Dios actúa en la condición que Él dio. Hay que ver el contexto. Igual con Israel. A Israel le dijo, si me obedecen van a estar bendecidos en la tierra que les voy a dar, y si no me obedecen, van a estar maldecidos, van a ser maldecidos. sí, es lo que yo digo, no debemos Sí, de confiarnos porque sí, no sabemos sí, con ese caso que sí. de la bendición. Y es más, hay versículos que dice que Dios cambia de mente y que Dios se arrepiente. ¿Cómo lo explicamos? ¿Alguien sabe? Ajá. ¿Cómo explicamos esos versículos? Bueno, es la palabra, dice que Dios cambió de mente, Dios se arrepintió. ¿Cómo explicamos eso si Dios no puede cambiar? ¿Alguien sabe? Se llama eso, no sé en español, lo tengo que ver la palabra, se llama anthropomorphism. Y esta palabra indica que hay veces que el autor bíblico atribuye a Dios características humanas para explicar lo que Dios está haciendo. O sea, Dios se baja a nuestro nivel y se comunica con nosotros en palabras que podemos entender. Así que cuando Dios dice que cambió su mente, se arrepintió,
no es que actualmente cambió su mente o arrepintió, porque eso va a contradecir lo que leímos aquí, ¿no? Pero que cambió el plan de Dios, ¿no? ¿Y cómo podemos saber eso? Te doy otro argumento, ¿no? ¿A Dios le sorprendió el pecado cuando pecó Adán? ¿Le sorprendió eso? No. Otra cosa que Dios no puede hacer es ser sorprendido. No lo podemos sorprender a Dios. No lo sorprendió. ¿Cómo sabemos que el pecado de Adán y Eva no sorprendió a Dios? Porque Efesios 1:4 dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que creó a Adán y Eva, ya había elegido a los que iba a salvar. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Porque Dios es eterno, está fuera del tiempo. Ese es otro atributo que vamos a aprender. Dios está fuera del tiempo. Es muy difícil de comprender, pero para Dios no hay pasado, presente y futuro. Porque Dios está fuera del tiempo. Así que para Dios el principio y el fin es lo mismo. ¿No? O sea, por eso, otra idea, hay versículos que dice que Dios nos cuida bajo sus alas. ¿Tiene alas Dios? No. O sea, es idioma poético, es idioma que podemos entender, ¿no? No cambia de mente Dios, porque Dios no puede cambiar, porque Dios es omnisciente, sabe todo. Y una persona que sabe todo no puede tener una nueva idea. O sea, Dios cuando hizo el plan de salvación, esto es muy profundo, pero Dios cuando creó el plan de salvación, no se sentó así con un papel y una lapicera a ver cómo lo voy a hacer. Ya estaba en la mente de Dios. Porque si Él compuso un plan, ¿no? Significaría que Él aprendió algo, que tiene nueva información que antes no tenía. Pero Dios no puede aprender, esa es otra cosa que Dios no puede hacer. ¿Entienden? ¿Hace frío ahora? Acá no, acá un poquito, acá no. Acá mucho. ¿La subimos un poquito al calor? ¿La apago? Bueno, sí, lo apago así. Si quiero café, sí. Sí quiero café. Pero muy rápido, quiero ver una cosa aquí. Si lo puedo encontrar, sería muy bueno. A ver. No. Está bien, después lo encuentro. Les quiero mostrar algo después. Que una buena respuesta a esta pregunta que tenemos. ¿Cómo reconciliamos versículos? Uno que dice Dios se arrepintió, otros que dicen Dios nunca se arrepiente, ¿no? En nuestros ojos, en entendiendo a Dios, lo describimos como que si Dios cambió, ¿no? Pero en la mente de Dios no hubo un cambio. No puede cambiar. Por eso Él puede darnos lo que va a pasar en el futuro. Si podría cambiar el plan, no nos podría decir lo que va a pasar en el futuro. Uh-huh. Sí, claro. El plan siguió. Es más, no pudo matar a todos. Dios no pudo matar a toda la humanidad. ¿Por qué?
Porque en Génesis 3:15 prometió un Mesías. Ya lo prometió el Mesías, ¿no? Entonces, si mataba a todo el mundo, todas personas, él mintió, porque se acaba el plan. Tuvo que salvar un hombre, a Noé, ¿no? Noé viene a Abraham, Isaías, Isaac, Jacob, de Jacob, los 12 hijos, de Judá, el rey David, Jesús, ¿no? Entonces no pudo matar a toda la humanidad. Cuando dice que se arrepintió, habla sobre la emoción de Dios. Dios tiene emoción. No le agrada el pecado. Sí, claro, sí. Tiene gozo. ¿Que ha llorado? No, porque Dios no tiene ojos. No. O sea, Jesús lloró en Juan 11, ¿no? Pero Dios sin el filtro de la carne que tomó Jesús, no tiene cuerpo. La palabra dice, Dios es invisible, es espíritu. Por eso puede estar en todos lugares a todo tiempo. Así que Dios no puede llorar, así como lloramos nosotros. Pero Dios es, ¿cómo es la palabra en español? Grieved. Sí, cuando pecamos no rincón. Se contrista. Sí, o sea, puede, sí. Pero también la palabra dice como porque Dios ve todo lo que la gente hace. Sí, anthropomorphism. Versículos que describen a Dios que tiene ojos, que tiene brazos, que tiene manos, no es literal, ¿no? En la palabra, cuando el autor dice Dios tiene la mano diestra, ¿qué indica? Poder, ¿no? Que Dios ve todo lo que pasa. ¿Qué indica? Que Él sabe todo. Él se baja y nos habla como bebés, porque si no, no lo podríamos entender. Gugu, gaga. Así nos habla. Nos habla con idioma para entender algo de Él. Pero en Juan 4 dice Jesús mismo, Dios es espíritu. Y que lo alaba a Dios lo debe alabar en espíritu y verdad. ¿No? En 1-2 Timoteo, Pablo dice, Dios es invisible. No, ningún hombre lo ha visto ni lo va a ver. ¿Qué vamos a ver cuando vamos al cielo? A Jesús. Vamos a ver a Jesús, vamos a ver los huecos en sus manos, los huecos en sus pies. Los va a tener todavía. Pastor, y eso cuando dice que, ¿vale? Que es en el capítulo 5 de Mateo, cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, a Dios se refiere ahí a Jesús. Dios no verá a Jesús. Es posible, no nos indica mucho, no nos dice mucho la palabra, es posible que nuestro estado glorificado, en nuestro cuerpo glorificado, sin pecado, que Dios se manifieste, Dios el Padre, como se manifestó en el Viejo Testamento por una luz, como la Shekinah gloria se llama, o sea, como la nube de luz. Pero Dios es invisible, no hay nada que ver. Pero si se manifiesta de alguna manera, como lo hizo con el arbusto, con Moisés, o como lo hizo como un hombre delante de Abraham, ¿no? Se puede manifestar, pero en toda su gloria, sin filtro, no se puede ver. ¿Entienden? Pero a Jesús sí. Entonces hay cosas que Dios ni siquiera puede hacer. Dios no puede dejar de ser Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos a Mateo 19:26? Mateo 19:26.
Mateo 19, 26, a donde Jesús dice, 19, disculpen, 19, 26. Mateo 19, 26. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿No? Todo es posible. Pero hay versículos que dicen es imposible que Dios mienta. Ven que siempre hay una tensión en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Cuando decimos que Dios puede hacer todo, que todo es posible para Dios, decimos esto, que nada es imposible para Él en el contexto de lo que no esté en contra de su ser, de su carácter. O sea, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su carácter es uno de verdad. No puede ir en contra de eso. ¿Se entiende? Entonces, todo es imposible para Dios dentro del contexto de lo que no va en contra de su naturaleza. ¿Entienden? Sí, de su voluntad, como decía Taylor, ¿por qué no sanó, por ejemplo, la que tiene cáncer? Es como Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, que se haga la voluntad. Ajá, La voluntad de Dios. claro. Pienso yo que sí. Sí, sí es. Ahí le voy a dar un ejemplo aquí. Todo lo que hace Dios tiene que ser consistente con su naturaleza. Es otra forma de ponerlo. Con sus atributos, sin fallar. Sus actos tienen que coincidir con su ser. Entonces Dios no puede mentir porque la palabra dice en 1 Juan que Dios es luz. Dios es verdad, ¿no? Y que no hay mentira en Dios, dice Juan, ¿no? Entonces, para que Dios mienta, si Él miente, eso va en contra de su carácter, en contra de lo que es Él. Y si va en contra de su propio ser, ¿qué pasaría con Dios? Cambiaría. Dejaría de ser Dios. ¿Entienden? Entonces no lo puede hacer. Yo pienso que al hacer eso Dios Ajá. tiene en contra de lo que dice. El diablo aprovecharía la posición para la familia. ¿Cómo? Sí. O sea, Dios no es mentiroso. Claro. Lo que él dijo, lo que quiso que está diciendo. Ajá. Entonces, dice usted que si Dios cambiara de parecer, entonces yo pienso que el diablo aprovecharía la situación para quitarle como acusó a ciertas personas. No entiendo. Ya ve que ¿Me puede dar un ejemplo? el diablo es acusado, ¿verdad? Ah, sí. Y yo no sé si el diablo pudiera acusar a Dios. Sí, siempre lo acusa. Eso es lo que pasó en el jardín. Sí, lo acusó de ser mentiroso. Eso es lo que dice Dios, no te está diciendo la verdad. Él sabe, si comes la fruta vas a ser como Dios. Él no quiere que vos seas como Dios. Lo acusó de ser mentiroso a Dios. ¿Cómo? Con una mentira. Sí, claro. Ese es uno de los títulos para Satanás, el acusador de los hermanos. Nos acusa a nosotros mismos. Por eso en muchas veces que nos sentimos culpables por nuestros pecados, aunque fuimos perdonados por Dios. Porque Satanás nos sigue acusando. Y si no le creemos a Dios en Romanos 8:1, que no tenemos ya condenación en Cristo, le vamos a creer. ¿No? Así que ¿a quién le vamos a escuchar? ¿Al diablo que dice, no, todavía tenés culpa, vas al infierno? ¿O a Dios, quien te dice, si arrepentiste y pusiste tu fe en mi Hijo, tenés la vida eterna? Pero podemos caer en eso si no estamos en la palabra seguido y en oración. Nos acusa nuestra conciencia, nos acusa el diablo, nos acusa el mundo.
Y eso no nos puede quitar la vida eterna, eso. La acusación y el sentido de ser culpable no te quita la salvación, pero ¿qué hace? Te frisa, te frustra, no puedes hacer nada porque tenés miedo, te sentís culpable, te sentís que no podés hacer nada para Dios. Y eso es lo que quiere el diablo. Si no te puede quitar la salvación, te va a tratar de hacer inútil como cristiano. Sí, te paraliza, exactamente. Sí, él acusa. Entonces, ¿por qué no puede hacer algo injusto Dios? Porque Dios es justo, ¿no? Porque Dios es justo. Es santo, como vimos la vez pasada. ¿Qué significa que Dios es santo? Apartado del pecado. Entonces no puede hacer que Dios pecar. Y lo injusto es ¿qué? Pecado. Claro. Lo injusto es el pecado. Sí, claro. ¿Y a dónde vemos la justicia de Dios? En la palabra. ¿A dónde se manifiesta la justicia de Dios? En la ley. Como en los 10 mandamientos, ¿no? Ahí se ve la justicia de su carácter. O sea, en Salmo 1:19, versículo 1:37. Salmo 1:19, versículo 1:37, es un salmo el más largo de la Biblia. Sí, ahí lo escribo acá, mira. Salmo 119, 1, ¿qué dije? 37. ¿Alguien lo puede leer? Justo eres tú, Señor, y recto tu juicio. Claro. ¿Por qué son rectos los juicios del Señor? Porque Él es justo. Porque Él es justo. Y es perfecto. Entonces, esto es muy importante de entender. Dios no está debajo de la ley. Dios no está debajo de la ley en el sentido que Él tiene que obedecer su propia ley. Dios define la ley. Su carácter define la ley. ¿Por qué está mal mentir? Porque Dios es un Dios de verdad. Por eso está mal mentir. No es solamente una regla. Y es por eso que cuando pecamos, no es solo que estamos rompiendo una ley, rompiendo una regla, estamos atacando el mismo carácter de Dios. Estamos pecando contra Él. Aun cuando pecamos entre nosotros mismos, ¿no? Pecamos contra Dios directamente. David entendió esto en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4. ¿Está muy fuerte el sonido? No, bueno. Lo tengo que usar, como dije, porque no está Denis. Estamos usando la cámara de la iglesia hoy. Salmo 51, versículo 4. ¿Qué hizo David? ¿Cómo pecó David? Hablamos de esto la vez pasada. ¿Cómo pecó cuando estaba solo? Debía de estar en la batalla, pero se quedó en casa. ¿Sí? ¿Y después qué hizo? Sí, ¿y después qué pasó? Sí, lo aborrachó primero, después lo mató, después mintió. ¿Sí? Mató, mintió, adulterio. Pecó contra Bathsheba, Betsabé. Pecó contra Uriah. ¿Sí? Pero acá miren lo que dice David. Contra ti solo he pecado. ¿Ven eso? Y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No es que no pecó contra, ¿cómo se llama? Betsabé y Uriah. Sí pecó contra ellos. Pero últimamente,
Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando pecamos contra alguien, en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde sea, últimamente pecamos contra Dios, porque Él creó a todo ser humano. ¿Se entiende eso? Es muy importante entender. Y es por eso que obedecer la palabra es actuar como actúa ¿quién? Dios. Porque la palabra manifiesta su justicia. Entonces, si obedecemos la palabra, estamos actuando como Dios mismo. Porque la ley es lo que Dios hace, ¿no? Él no miente, Él es puro, Él no roba, ¿no? ¿Cómo somos santificados como cristianos? Progresivamente, ¿se acuerdan lo que significa eso? ¿Cómo somos santificados? Sí, pero ¿de qué manera? Obedeciendo. Ajá. Sí. Obedeciendo la palabra. ¿Verdad? Leemos y obedecemos. Claro, exactamente. Y cómo cuando hacemos eso, estamos caminando en el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? En 1 Juan 2, versículo 6, en 1 Juan 2, versículo 6, dice esto. 1 Juan 2, 6. El que dice que permanece en Jesús, ¿debe qué? Andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, ¿no? ¿Cómo caminó Jesús? Rectamente, en obediencia a su Padre, ¿no? Y el que está en Cristo, dice Juan, va a caminar de la misma manera. Nunca vamos a llegar a ese nivel, pero eso no va a bajar el estándar, ¿no? Es caminar como Jesús. Eso es lo que significa la santificación. La santificación simplemente es ser más y más y más como nuestro Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Ahora, ¿nos salva la obediencia a la palabra? ¿Nos salva la obediencia? No, no nos salva la obediencia. Dice en Romanos 3:28, Pablo, Romanos 3:28, así que consideramos que el hombre o la mujer es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa la palabra justificación o justificado? Es una palabra legal, se usa en la corte. ¿Qué significa? Eso es parte de lo que es, sí. Pero legalmente, ¿escucharon alguna vez la definición? ¿Absuelto? Creo que llega, sí. La definición bíblica de la palabra justificación, decir que una persona es justificada, es cuando Dios declara al pecador justo delante de él. Es una declaración de Dios: José, sos justo. Hay una diferencia. No te hace justo, porque si no, nunca pecarías de nuevo. Pero te declara justo como si nunca hubieras pecado en tu vida. Te quita la culpa. No solamente del pecado pasado, sino el presente y el futuro. Te declara justo. ¿Cómo? Por fe. Por fe en Jesús. Como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? ¿A Job? ¿A dónde?
Cuando dijo Job eso, que no hay un hombre justo, No, de que le dijo, Satanás va a acusar a Job. ajá, sí, sí, sí. Y le dijo, Ah, sí, sí, sí. Sí, tú ajá, has pecado a Job porque lo quieres, porque lo amas. claro. Entonces, dijo, ahí está. Ajá, sí, sí, sí. Es muy importante la pregunta. Como ya dije, creo, las palabras tienen más de un sentido. Bueno, ¿cómo se determina el sentido de una palabra en la Biblia? Contexto, ¿no? Porque dice lo mismo de Noé, que era justo, ¿no? Un hombre justo. Cuando se dice en la palabra que un hombre es justo, ¿no? No es que es perfecto, no es que es santo ni justificado por Dios en ese contexto. Significa que es un hombre que más que nadie camina con Dios. No es perfecto, pero no hay nada que le podés apuntar y decir, eso está mal. Un hombre sin, ¿cómo se diría? Sí, un hombre que es temeroso de Dios, pero un hombre que no se puede culpar, porque externamente es santo. Camina con Dios. Pero hasta en el mismo libro de Job vemos que Job sí tenía pecado. Así que no puede tener esa definición que era justo en el sentido que Dios justifica. ¿Entendés? ¿Era justificado Job por fe en Dios? Sí. Pero en ese versículo específicamente solamente significa, andá y probá a mi siervo Job, no hay nadie como él. Él me obedece más que nadie. No es perfecto, pero camina conmigo. Y Dios sabía que no iba a pecar contra Dios, Job. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fe a Job que tenía. Y si te da la fe Dios, nadie te la puede quitar. Esa fe no se va a... no me acuerdo de las palabras hoy. No se va a derrumbar, ¿no? Puede que se achique de vez en cuando, pero va a seguir existiendo. Se ve que dice que la fe viene por el oír, Ajá. el oír la palabra de Dios. Ujú. Porque los discípulos le dijeron, aumentanos de fe. Sí. Entonces, la fe, como dice usted, pastor, a nosotros automáticamente cuando aceptamos a Cristo, es como un plus. No sé, de acuerdo, usan la redundancia de decirlo así, como un plus que entra, y es cuando nosotros aceptamos a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo entró en nosotros. Ujú. Y dice que nos dio vida en abundancia. Entonces ahí empezó la fe a trabajar, porque antes dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Sí, Sin salvación, claro, sin nada. claro. Automáticamente cuando aceptamos a Cristo, empieza a ejercerse una fe en Cristo Jesús para salvación de la Biblia, ¿no? Bueno, este es el proceso de la salvación. ¿Dónde está en mí? ¿Pueden ver todos? Este es el pecador. Bueno, como dijo usted, está muerto en sus pecados y delitos. ¿Qué puede hacer una persona muerta? Nada, nada, ni creer, ni arrepentir, ¿no? Así que, ¿qué tiene que pasar primero antes del arrepentimiento y antes de la fe? ¿Qué hay que haber? Vida, ¿no? Entonces, lo primero que pasa en el proceso de salvación es que Dios da el nuevo nacimiento. Juan 3, tenés que nacer de nuevo. También se refiere a una resucitación espiritual. Dios te da vida, estás muerto en pecado, no podés creer porque no crees a Dios, Romanos 3, 10 a 12, no haces nada bueno delante de Él.
Entonces Dios te da vida. Después de que te da vida, o sea, ¿qué hace un bebé después de nacer? Llora. Una vez que salís, nacés de nuevo, tenés vida, llamás al Señor en fe, arrepentís, tenés fe. Antes de que pase esto, que te dé vida, no podés creer. La vida viene antes de la fe. La vida es lo que te habilita a tener fe, ¿no? Mucha gente lo tiene al revés. Dicen que una vez que yo puse mi fe en Jesús, nací de nuevo. No, naciste de nuevo y luego pusiste tu fe en Jesús. Es por eso que podemos decir que la salvación es solamente de ¿quién? De Dios. Porque si Él me da la vida nueva, Él me da el arrepentimiento y la fe también. ¿No? Así que la vida viene primero, después arrepentís y crees en Jesús. Cuando pones tu fe en Jesús, sos justificado en ese instante. ¿Ah? Exactamente. No, nacemos primero. O sea, Muerto al pecado, sí, luego sí, que Sí. da la vida nueva y luego Sí. Jesús, y ya para terminar es cuando Dios nos justifica de sí, o sea, ¿por qué puede una persona venir a la iglesia 100 veces? Bueno, escucha el mismo evangelio 100 veces y se va muerto en pecado, no cree. Viene una vez más, 100 veces y una, escucha el mismo evangelio y lo cree. ¿Por qué lo creyó? Porque en ese instante Dios le dio vida y pudo creer el mensaje. Le abrió los ojos, exactamente. Hasta que Dios no haga esa obra, la persona puede escuchar el evangelio puro y seguir sin creer. Puedes tener el predicador mejor en el mundo, predicando el mejor evangelio, el mejor mensaje. Si Dios no está trabajando en ti, no vas a creer. Por eso el Espíritu tiene que estar activo, regenerando. Es por eso que viniste a poner tu fe en Jesús. No es porque somos más inteligentes que otras personas, ¿no? Que yo decidí, porque yo soy más inteligente. No, creemos porque Dios nos dio vida y nos habilitó a creer. Nos llamó, nos atrayó a Él. Es como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, ¿no? No trae a mí. Ah, bueno. Sí, entonces, Imelda, empieza así, ¿no? En el tiempo, en el mundo, empieza aquí. Antes de la creación del mundo, ¿qué pasó? Dios eligió a quien iba a regenerar, a dar fe, arrepentimiento, ¿no? Pero en el tiempo empieza aquí. La persona está muerta en pecado, espiritualmente muerta. Dios da el nuevo nacimiento por medio del oír del Evangelio, ¿no? Una vez que la persona tiene vida espiritual, arrepiente y cree. Bueno, el arrepentimiento, ¿qué es? Es tornar, ¿no? ¿Se dice tornar? Sí, te das vuelta. ¿A qué le das vuelta? Al mundo, a tu pecado, y le das la cara ¿a quién ahora? A Dios. O sea, son dos lados de la misma moneda, la fe y el arrepentimiento. Una vez que pusiste tu fe, sos justificado. Dios te declara como si nunca hubieras pecado, ¿no? Te declara no culpable. Una vez que sos justificado, sos adoptado a la familia de Dios. No solamente que Dios es un juez que te justifica y te declara sin pecado, después te adopta a su propia familia. Bueno,
nuevo nacimiento, arrepentimiento, fe, justificación, adopción, y ahora como hijo o hija de Dios, santificación. Bueno, y una vez que morimos, glorificación. Ese es el proceso. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por unión en Él. Somos coherederos con Él. ¿Eh? Mucha gente muerta caminando. Es porque muertos en Espiritualmente, sí. Sí, yo digo, hay un show que se llama los muertos caminantes, se diría, como zombies. No tenés que prender la tele para ver eso, salí afuera nomás. Eso es lo que es una persona sin Cristo, sin el trabajo de Dios. ¿No? Y es como alguien dijo una vez, esta vida en la tierra es lo más cerca al cielo que un incrédulo va a alcanzar, y esta vida para el creyente es lo más cerca al infierno que el creyente va a alcanzar. ¿No? que de hoy en día muchos de la otra religión Ajá. dicen que son salvos, Ujú. que han aceptado a Jesús. Pero pues todavía están ahí mismo en esa religión y adorando más. Ajá. Quiere decir que no son salvos. No. No, hay un solo evangelio, una sola forma de ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por fe en mí. Y una vez que agregas algo a la fe en Cristo, cambiaste el evangelio. Eso es lo que pasó en la iglesia en Galatas, la carta de los Galatas, ¿no? La epístola. ¿Qué hicieron ellos? Entraron unos hombres que decían esto, sí, tenés que tener fe en Jesús, pero eso no es suficiente. Tenés que agregar la ley de Moisés. Tenés que tener fe y obras. ¿Qué hace la Iglesia Católica hoy? Tenés que tener fe, no solamente en Jesús, en todo esto, y obras. Tienen un evangelio falso. Hay muchos cristianos decepcionados porque tienen un evangelio falso. Y la evidencia siempre es ¿cuál? La vida. ¿Caminan como Jesús? ¿No? Cualquier persona puede clamar creer en Jesús. Santiago dice, hasta los demonios dicen que creen y temblan. Tiemblan. ¿No? O sea, los demonios tienen fe. Creen en Jesús. O sea, lo conocen muy bien. Él los echó del cielo. Pero una fe que no salva. Pero al menos tiemblan ellos. La gente ni siquiera tiembla. Son más piadosos. Ya de lo que le dicen el demoniado a Jesús, ¿qué quieres conquistar con nosotros? Sí, antes del día. Porque ya saben que viene un día que van a ser juzgados. ¿Sí? Sí, o sea, los demonios lo conocieron a Jesús, sabían exactamente quién era Él. Y por eso les cayó, ¿no? Les cayó la boca. Galatas 2:16. Para dar más versículos. Oh, no puedo hablar hoy. Se me traba la lengua. Voy a tomar una sola. Galatas 2:16. Es sin azúcar, sin azúcar. Waterloo. Galatas 2:16. Pero sabiendo que ningún hombre, nadie, es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos, ¿qué? Justificados por la ¿qué?
la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Lo dice 2 veces. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces dice lo mismo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia había hombres que entraron y dijeron que la fe no es suficiente. Tenés que agregar esto. Y una vez que agregás cualquier cosa a fe en Cristo, sea el bautismo de agua, tenés otro evangelio. Pastor, ahorita tuvimos una conversación, hermano Carlitos y yo, Ajá. acerca de, aquí en esto de las obras, ¿no entraría el ayuno? Porque muchos dicen, es que si no ayunas, Sí, no va a pasar esto. sí, Tienes que ayunar. sí. Eso sería una obra, ¿verdad? Sí, eso pasaba si van a la carta de los Colosenses. En la carta de los Colosenses había otros hombres, profetas y maestros falsos que enseñaban lo mismo eso. Colosenses 2. Colosenses 2. A ver. Versículo 16. Colosenses 2:16. Pablo dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de la fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, o sea, una humildad falsa, y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Decían que tenían estas visiones, o sea, siempre hay gente así, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo los principios elementales del mundo, como la ayuna, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como esos? No manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas palabras que nunca he leído en mi vida. O sea, enseñaban que tenés que ayunar, negarte el cuerpo, no comer. En la Iglesia Católica también hay que te tenés que pegar, maltratar del cuerpo, porque el cuerpo, hay una idea, que el cuerpo, la carne, es mala y el espíritu es bueno. Y hay que matar el cuerpo para que el espíritu viva. Pero Pablo dice, no, en Cristo todo ya fue completo. O sea, sí, sacrificio, sí. Claro, sí. Hablando de eso del ayuno, Ah. una vez en la iglesia nos dijeron, supuestamente los enfermos no pueden ayunar. Entonces, una vez nos dijo el pastor que ayunar no significaba dejar. Si nos gustaba estar en la computadora, dejar la computadora por unas horas. Sí. Las horas que sería el ayuno, supuestamente. Sí. No, eso está bien. Sí. La ayuna no tiene que ser comida. Que no es comida. Puedes dejar algo que haces normalmente, que te guste, porque hay gente que tiene condiciones que no puede dejar de comer, se va a enfermar, pero puedes dejar la internet, la tele,
tu hobby. Sí, eso era lo que me Sí, puedes dejar eso por un tiempo para concentrarte en la oración. Eso es bíblico. Jesús dijo, no si ayunan, pero cuando ayunan. O sea, Dios tiene la expectativa que su gente va a ayunar y orar. Yo pienso que todos nosotros en eso no nos va muy bien, incluyendo a mí mismo. O sea, el ayuno sí es bíblico, pero en oración. Es bíblico, sí, en oración, pero no salva. Sí, porque por decir ahí nos hacían una lista Ajá, y decían, tal día vamos a estar en ayuno, pero cada quien se tenía que poner en una hora. sí, Es decir, de 9 a 10, sí, tal, de 10 a 11, otra. sí, Pero era todo el día, todos los que íbamos a la iglesia. sí. Entonces decían, Sí, este no, día va a ser de ayuno. yo pienso que es algo más personal que tenés que, en tu relación con Dios, decir en tu corazón, voy a dejar esto por una semana para orar más, para leer la palabra. O voy a la iglesia, voy a ayudar en vez de hacer esto. Para concentrarte más en lo espiritual, negás un aspecto físico en tu vida. Lo malo viene cuando eso es algo que se requiere para la salvación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las horas? Cuando se vuelve a una ley que tenés que mantener para ser salvo, ya cambiaste el evangelio. Pero como un principio espiritual para crecer, para ser santificado, está bien. Es bueno el ayuno, la oración, la palabra, ¿no? Porque por eso mucha gente se pone así, yo voy a dejar de tomar estos 40 días. Pero nomás Sí. el tiempo No lo más, vuelve. y andan ansiosos. Y los viernes no comen Terminan carne. para volver otra vez. Sí, Es cuando todavía no son salvos. sí, o sea, es difícil ayunar. El tiempo más largo que fui yo sin comida, y hace mucho lo hice, estaba orando mucho, eran 3 días. Y el primer día es difícil, y luego estás en oración, comunión con Dios, y es casi que no querés volver a comer. Porque es tan buena la comunión, el concentramiento en la palabra, que no es como que si no querés volver a eso, porque este momento, esa es mi experiencia, y yo no soy alguien así carismático, pero es verdad que nuestra fe es una fe espiritual. Y sí hay una experiencia con Dios de oración íntima, o sea, y la ayuna es parte de eso, ¿no? Ayuda más a estar en comunicación. Sí, sí, o sea, Bíblico en la oración. sí, es bíblico y para oración. En Mateo 5, cuando Jesús habla sobre la ayuna y la oración, así juntas están, ¿no? Sí, En la Biblia viene donde dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. ajá, Hay gente que son pastores sí, que no tienen misericordia ajá, de las almas y casi las condenan. ajá, Entonces, la Biblia justifica, o sea, no justifica, sino que Jesucristo mismo dice que en el camino cayó una persona, ajá, lo asaltaron, lo golpearon, ujú, y pasó un levita y no lo levantó, y pasó un sacerdote refiriéndose al sacerdote en la sí, que eran los representantes de Dios, y no lo ayudaron, pero pasó un suereño, ujú, tuvo misericordia, ajá, y les dice que tuvo misericordia. Una persona que no conocía a Dios, ajá, una persona que no estaba cerca. sí, Entonces, muchas personas se justifican por la ley, ¿no? ajá, Por las obras. sí, sí, Entonces, automáticamente están mal, sí, porque las obras no te salvan. claro. O sea, es como los fariseos que Jesús dijo que están limpios por fuera, pero por dentro, Están llenos de monstruos. sí, sí, O sea, que están muy pintados por fuera, pero por dentro están. sí. Y eso es lo que hace la religión. La salvación te cambia por dentro a afuera.
La religión te cambia lo de afuera y nada más. Sí, la apariencia. Sí, exactamente. Por eso la ley no justifica. La obediencia no justifica. Necesitamos más que eso. Tu justicia debe ser más de lo que era el fariseo. Debe llegar más lejos. Es una justicia perfecta que necesitas para ir al cielo. Sí, una justicia que no viene por medio de nosotros mismos. Un versículo más para lo que estaba diciendo, Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8 a 9. Ya conocemos este bien. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. No puede estar más claro en la palabra que la fe y las obras son cosas separadas. ¿No? Es muy importante entender esto. Pero mi pregunta para ustedes es esta. ¿Cómo explicamos entonces Santiago 2.24? Santiago 2.24. A ver quién lo puede leer. Santiago 2.24. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Va de la mano, porque ya cuando eres salvo, también tienes que hacer obras, porque es parte de tu fe. Si quieres vivir como semejanza de Dios Uh-huh. y caminar en obediencia para mí. Es lo que yo entiendo de Ajá. Santiago, de Santiago 4, se me hace que leí esto, no estoy segura. Bueno, en Santiago habla mucho de eso, de las obras también, porque dice que si no tienes también obras, entonces no tienes fe. Uh-huh. No, algo Sí. así dice, ¿no? Sí. Santiago dice aquí que vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Este es un versículo que usa la Iglesia Romana Católica para soportar su teología. Por eso Martín Lutero odiaba este libro, porque pensaba él que estaba en contradicción con lo que dice Pablo, que solamente por fe somos justificados. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos versículos, estas dos ideas? Bueno, les quiero enseñar esto. Por primer parte, tenemos que recordar que la Biblia tiene ¿cuántos autores? Uno. Últimamente la Biblia tiene un solo autor. ¿Quién es? Sí, Dios. ¿No? Dios. ¿Puede equivocarse Dios? ¿Puede mentir Dios? ¿Puede contradecirse Dios? No. Entonces, eso nos dice que hay una explicación para esto, ¿no? Lo segundo que hay que entender, que tener en cuenta, es el contexto en cual este versículo se encuentra, ¿no? El contexto de lo que está diciendo Santiago. Bueno, voy a explicar lo que estoy diciendo. En el caso este de Santiago 2.24, Santiago no está enseñando que la fe y las obras juntas son lo que justifican al hombre delante de Dios, lo que salvan. Bueno, eso va a contradecir lo que dice Pablo en Romanos, en Efesios, en Galatas, en todas partes de la Biblia. Es más, eso contradice lo que dice Jesús mismo, ¿no? Por ejemplo, en Juan 11:25, que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿no? No va a morir, ¿no? El que cree, no el que cree y hace.
Jesús mismo dice que es por fe y solamente por fe. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago aquí? Lorena estaba llegando a este punto. Santiago simplemente está diciendo que la fe sin las obras es una fe muerta. Es una fe muerta, ¿no? No es una fe real. ¿Por qué? Porque la fe real, la fe que Dios da, la fe que justifica, la fe que salva, se evidencia por obras buenas. Se ve por obras buenas, ¿no? Porque también, por eso dice aquí, hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro Señor, Ujú, ya que tienen fe. claro, sí. Ahora muéstrenlo. Sí. Pastor, una vez cuando venía para México, acá, tomaba muy rápidamente, me paré ahí en el parque Ujú. y comí, estaba comiendo y se sentó un muchacho enfrente y me dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? Dije, ¿por qué? Dijo, tu apariencia y lo que como hablas. Creo que tú eres cristiano, tú me dijo. Por lo que dije, y yo cristiano por la gloria de Dios. Entonces, yo pienso que Pablo, Pedro, cuando le dijeron, tú eres de Cristo, porque tú tienes apariencia de ser un cristiano, porque tú hablas como Cristo, tú tienes algo de lo que te enseñó Cristo. Entonces, él obvio que tuvo miedo y blasfemó, pero le encontraron algo. Sí, en ese contexto era su acento galileo. Por eso le notaron, porque era una chiquita que lo había escuchado y lo había visto con Cristo antes, y lo reconoció. Y por eso le dice, vos estabas con Cristo. Y él dice, no, no. Pero en el libro de Hechos, los fariseos ven a Juan y a Pedro y notaron que ¿qué? Ellos han estado con Cristo, ¿no? Así que está esa idea también en la palabra. Que estos hombres que solamente eran, ¿cómo se diría? ¿Peceros? Pescadores. Peceros. Pescadores que no pasaron su tiempo estudiando la Torah. Ahora podrían estar así predicando la palabra de Dios. ¿No? Notaron, ellos estaban con Cristo. ¿No? Sí está esa idea. Que se reconoce. Es que, bueno, en mi pensar, ahora ya la palabra obra la ven como algo de dar dinero o de estar, irse a misiones. Ajá. Lo ven como muy grande y en las obras es algo hecho. O sea, la definición de obra es algo que se hizo. O sea, por ejemplo, si tú eres amable, por ejemplo, en México, que andabas en el camión y que veías un viejito que se subía y darle el asiento. O sea, es en el diario vivir. O sea, no pienso yo que se refiera a obras como ahora lo han puesto, de que tienes que dar mucho dinero. Ujú. ¿Cómo te vas a ir? Tienes que estar metido aquí en la iglesia y darle todo a los pobres, porque tú no tienes Sí. nada que ellos. O sea, Sí, que ahora hemos perdido mucho el sí, sentido de la palabra obra, o sea, de a cuál obra se sí, refiere Dios, bíblicamente, qué tienes que hacer. sí. Y si lees el libro de Santiago, él te dice exactamente las obras de las cuales habla él, ¿no? Y, Pero, por decir, en la iglesia católica se hacen muchas obras, pero pues el Papa se sienta en una silla de oro ajá, y tienen orfanatos donde los niños están muriendo de sí, hambre. O sea, entonces, ¿dónde están las sí, obras? sí, el Vaticano podría dar de comer en medio de los pobres en el mundo, o más. Quizá el lugar más rico en el mundo. Bueno, pastor, aquí antes de terminar, aquí viene un versículo que es en Santiago 2:26. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Sí. ¿Ven? ¿Ven? El contexto. Es el contexto, ¿no? Entonces yo les di un versículo específicamente para hacer un punto. La gente eso es lo que hace. Va al versículo 24 y dice, ¿ves? ¿Ves? Bueno, lee todo, ¿no? Lee todo el contexto. Y lo que dice Santiago simplemente es que la fe que Dios da va a producir, ¿no? Y es más, yo no creo que Santiago está hablando sobre la justificación delante de Dios,
pero sobre la justificación delante de los demás, delante de los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo saber yo que vos sos cristiano? No puedo ver tu corazón, no puedo ver tu fe, pero puedo ver tus obras. Puedo ver tu fruto. Y por eso Santiago dice en versículo 18, Santiago 2:18, sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Eso es lo que significa. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer obras. ¿Está en el cielo hoy? ¿Por qué? Porque tuvo fe. Sí, creyó, tuvo fe. No tuvo tiempo de bajarse, hacer unas cosas lindas para no, creyó. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo. ¿No? La fe, la fe. Porque luego cuando uno no hace la obra, no, yo sí quiero ¿Sí? Sí, Es que tú no puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. claro. Ahora es posible, y hay varios días que no nos parecemos a cristianos. ¿Significa que no vamos a ser salvos? No, somos salvos. Tenemos que mostrar. O sea, no nos quita la salvación Dios cuando tenemos un día malo. ¿No? Pero lo que Santiago está diciendo aquí es que la fe debe manifestarse en obras. Y eso es lo que dijo Jesús, ¿no? En Mateo 7. Los van a conocer o reconocer por los frutos. Aquí en 22 dice, ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Sí, sí, sí. Sí, la demostración, la fe que Dios da es una fe perfecta. Lo que quiere decir eso es que una fe evidenciada, ¿no? O sea, se manifestó, la podemos ver, ¿no? La podemos ver. Y es lo mismo que dice Jesús en Mateo 7, que no el que dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene fe en Jesús va a vivir una vida por la voluntad de Dios. Esa es la evidencia, ¿no? Entonces, vamos a guardar esto para la vez que viene, examinar por qué la salvación es solamente por fe. Ahora, entendemos que es solamente por fe, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede salvar la obra? Queremos ver eso la próxima vez. Así que hacemos una segunda parte a este atributo. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Yo tengo Mateo capítulo 5, Ajá. Mateo 5, 6, 5, 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. So, ahí sería, por ejemplo, cuando hay una injusticia en una iglesia, y por ejemplo, alguien que se levanta en contra de eso, so, ahí sería, por ejemplo, esa persona sería bienaventurado. Vamos a decir que hay un pastor que está haciendo malas obras. Ajá. Entonces me levanto yo en contra de él y decirle, eso está mal lo que está haciendo. Y él lo sigue haciendo, eso no se hace justicia. Entonces, por ejemplo, yo sería saciado. ¿O cómo es ese versículo? Sí, es la persona quien siente enojo con la injusticia del mundo. Es un celo de que está haciendo, mire, te voy a explicar por qué. Yo estaba en una iglesia y la pastora empezó a involucrarse de más, queriendo ser la mandamás de la iglesia.
Mm. habiendo un pastor que era su esposo. Y ella dijo un día, dijo, ¿yo qué culpa tengo de que a mí me dé Dios más que a mi esposo? Entonces empezó a dar unas prédicas de como tipo demoníacas, tipo así, ¿sí? Y yo me salía de la iglesia y le decía a mi esposa, yo, salte porque esa es pura herejía, es pura cosa que te va a contaminar y está contaminando la iglesia. Mm. ¿Cómo vas a estar escuchando eso? Y mi esposa decía, es que tú andas mal. Le dije, si eso te parece mal, que yo esté en contra de las cosas que están haciendo mal, está bien. Y entonces, yo predicaba ahí y dirigía ahí en la alabanza. Me sentó el pastor porque supuestamente yo era una persona rebelde, porque yo no estoy de acuerdo con las cosas que estaban haciendo. Entonces, yo pienso que, dice el hermano, que serán saciados aquellas personas que no están de acuerdo con lo que está haciendo aquella persona mal. Porque si usted me estuviera predicando cosas que no fueran la justicia de Dios, ya mejor yo dijera, es que usted está predicando algo que no es. Entonces, yo pienso que yo sería saciado porque yo no estoy de acuerdo en las cosas que usted está diciendo. Otras, si nosotros estuviéramos en desacuerdo con usted. La palabra saciado. Satisfecho, sí. Ajá. Si nosotros todos estuviéramos en contra de usted. Ajá. Y depende de la verdad. Si yo tengo la verdad y estoy predicando la verdad, Dios está de mi lado, aunque todos ustedes estén en contra de mí. Si vos tenés la verdad y yo como un pastor estoy predicando el error, vos tenés el derecho ese, ¿no? Pero ¿Sí se puede reprender a un pastor? ¿Sí lo puede uno corregir? claro, sí, pero hay forma de hacer eso. Hay gente que lo hace mal. Eso es algo que depende de la situación, ¿no? De la gravedad de la situación. Si es algo mínimo, no se va a parar en medio de la iglesia y gritar al pastor. No está bien. Siempre lo mejor es tener una reunión privada, porque hay veces que la gente piensa que el pastor está mal, pero en verdad la persona está mal y a solas eso se puede ver. Por ejemplo, y lo digo porque lo trajo, no hay pastoras. Pastoras no existen. Sí, pero no hay pastora, no hay mujer que pueda predicar en la iglesia o ser anciana en la iglesia. Pues si van a 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 12 a 15. Sí, o sea, mi esposa no se llama pastora, aunque no predique. No hay pastora. Pastor es solamente una oficina que Dios le da al hombre. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2, 12 a 15. Él dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada en el contexto de predicar. Porque Adán fue creado primero después de Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando sus hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Hay mucha gente que dice, lo que Pablo está diciendo aquí es que está prohibiendo que la mujer sea pastora en esta iglesia, en la iglesia de Efesios, porque había unas mujeres que estaban tratando de dominar la situación. Pero eso no es la razón que Pablo da. Miren lo que él dice. Porque Adán fue creado primero después de Eva, ¿no? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Pablo va a la creación. O sea, es un orden de creación, ¿no?
Y el orden que Dios dio en la iglesia es que los hombres sean los ancianos y ellos sean los líderes y los predicadores. No tiene nada que ver con la capacidad de predicar, con la inteligencia de la mujer. Muy probable que sepa mucho más de la Biblia que su esposo, que es pastor, que tenga mucha más sabiduría y que pueda predicar mejor. No le da el derecho. No es tema de capacidad, es tema de autoridad. ¿Le ha dado Dios la autoridad a la mujer de predicar o ser anciana en la iglesia? No. En la calle sí se puede, me imagino, ¿no? Puede ir a llevar el evangelio. El evangelio sí, pero eso es diferente. Eso tenemos ejemplos de mujeres que evangelizan. Exactamente. Sí, pero cuando estás evangelizando, ¿a quién evangelizas? A los incrédulos. En la iglesia, el pastor tiene la autoridad sobre los creyentes. Muy diferente, ¿no? Y es muy importante de conocer esto. Una iglesia que tiene una pastora no tiene ni pastor ni es iglesia. Entonces, ¿una mujer no puede subirse al púlpito? No. A los hombres. Ahora, si viene una mujer que predica a mujeres o a niños, eso no está prohibido. Pero él dice aquí, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Todo momento que la palabra es predicada, tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad. Entonces, esto no es una cosa que yo como un pastor o un hombre no quiero que las mujeres no prediquen. Esto es lo que dice Dios. Es la autoridad que Dios da, el orden que Él dio. Pero las mujeres tienen tanta capacidad de hacer ministerio porque la mayoría de cristianos son mujeres y niños. Así que hay que pensar en lo que sí se puede hacer. Pero es pecado que la mujer suba y predique a hombres. No porque es mi opinión. Ahí está. Y eso no está basado en la cultura de la ciudad esta. Está basado, aquí dice Pablo, en la creación del mundo. Adán fue creado primero, él es el hombre, tiene la autoridad, y luego la mujer. O sea, aún en la casa dice la palabra que el hombre es la cabeza, ¿no? Eso no le da el derecho al hombre de tratar a la mujer de una forma mala. Es lo opuesto. En Efesios 5 dice Pablo que amen a su esposa tal como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, sube el nivel de amor, no lo baja. Pero no, hay mucho de eso aquí, que los pastores, el pastor y su esposa es pastora, eso no es bíblico. Bueno, entonces claro que no estaba bien, ¿verdad? O sea, él Sí. bien porque No. porque ella se subió arriba de su esposo. Sí. Ella puso Sí. No. Sí, no, eso sí. Tú tienes miedo, tú XX, pero vas a ver, mañana mando a que maten Sí, sí. a profeta. Sí. Ella agarró el mando Sí. que tenía a este hombre, Sí. el rey acá. Sí. Entonces, eso es lo que viene haciendo Sí. en la actualidad, que hay muchas Jezabel Ajá. que se suben arriba de acá, o arriba del pastor, arriba de porque quieren ser más. Hay muchas mujeres famosas. Sí. La Joyce Meyer, la Paula White, la Beth Moore, todas esas. Sí, este es el problema. Tienen iglesias con miles y miles de personas. Pero eso no quiere decir que es una iglesia regenerada.
Solo porque una iglesia tiene cientos o miles de personas que van a la iglesia en los domingos, no quiere decir que le agrada a Dios. Es más probable que las iglesias verdaderas son pequeñas en tamaño, porque la gente no quiere oír la verdad. Quieren tener maestros que le rasquen las orejas, endulcen el oído. A mí me gusta rasquen la oreja. No me cambies. ¿Se entiende? ¿Algo más? Nada más, ya leí en otras versiones en lo que le preguntaba ahorita, Ajá. yo estaba en un error, porque más abajo decía, no acabaré de una sola vez con tus descendientes, uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Entonces, Sí. yo tenía la idea de que los había cortado Sí, sí. y yo por eso le decía, Sí. es que no, es que él sí se arrepiente. Ajá. Yo pensaba que Dios sí se arrepentía, pero no, Sí. ya leí varias versiones y Sí. esta versión me gustó. Ese es otro punto importante. Lee varias versiones, porque te ayudan a entender un versículo mejor. ¿Cómo lo pone este? Y el contexto, seguí leyendo nomás, y se explica todo, ¿no? Pero ¿qué hace? Si la gente solamente toma este versículo y este, podemos tener mujeres predicando, todo esto, ¿y cómo lo soportás? Porque un versículo dice esto, pero lo estás torciendo el sentido, ¿no? Ahorita que decía el hermano, eso es lo que pasó. Cuando nomás un comentario. Tuvimos algo que pasó aquí el pastor Jairo Montero. Ujú, Y como dijo usted, hay que hablar aparte, ¿verdad? ujú. Y sí, lo hicimos, mi esposo y yo, aparte. Y todo esto, la verdad, no aceptó, güey. Pero ahí seguimos hasta que ya el Espíritu Santo nos dio para que ya saliéramos de ahí. Y ya igual. O sea, no se bajó del púlpito y los otros ancianos no dijeron nada. ¿Había otros ancianos? No hicieron nada. Sí. Todos ahí seguimos, Mm. hasta que llegó el momento, güey. El momento Sí. de cambiar. En ese instante yo no tengo ningún problema y le digo a todos lo que está pasando. ¿Lo expongo, se dice? Lo expongo. Porque no voy a dejar que mis amigos, mis hermanos, estén bajo de una persona que claramente no arrepiente y muy posiblemente no es regenerada. Vayan a otra iglesia. Si no arrepiente, si los otros ancianos no hacen nada, bueno, yo voy a decir, yo les digo todo. Sí. No, sí, no puedes quedarte ahí. Sí. Y eso pasa mucho en la iglesia y arruina la fe de mucha gente. Causa tanto daño. Y por eso el pastor debe tener mucho cuidado. Todos, hombres, esposos, tienen que tener cuidado. Claro. Sí. No, sí, yo le digo a mucha gente, o sea, John MacArthur, ¿lo conocen? Un pastor muy bueno, muy famoso en California, ya tiene 83 años, muy fiel. Pero yo siempre le digo a la gente que si John MacArthur cae, o sea, si comete algo así, eso no debería aplastar tu fe. Y si la aplasta es porque tu fe estuvo en un hombre, no en Dios. O sea, Jesús es tu Señor, yo no soy nada. Los ancianos no son nada. Tratamos de ser un ejemplo, hacemos lo mejor que podemos para enseñar y para vivirlo, pero al fin del día somos hombres, ¿no? Y entonces los ojos siempre en Jesús. Padre, gracias por este tiempo, te agradecemos por todo, te pedimos que nos ayudes a aplicar lo que aprendimos y
que nos cuides mientras vamos a casa y en esta semana. Y Dios, que estés con nosotros a todo tiempo, que nos ayudes a arrepentir de nuestros pecados cuando pecamos, cuando te desagradamos, que nos ayudes a crecer en conformidad a tu Hijo. En su nombre oramos todo esto. Amén. Bueno, para la próxima. ¿Hay comida? Que bendigas la comida y gracias por todo lo que nos das. Amén.